Capítulo 6. El último sacrificio. Thomas se enfrentaba a las consecuencias de su última decisión mientras la oscuridad se aferraba a su granja con una intensidad abrumadora. La maldición que había desatado parecía haber tomado un nuevo y aterrador poder, consumiendo todo a su paso. La desesperación se aferraba a su alma, pero aún había una chispa de esperanza que lo impulsaba a seguir luchando. Decidido a liberar a su hogar de la maldición de una vez por todas, Thomas buscó respuestas en viejos libros y leyendas locales. Allí descubrió la existencia de un antiguo ritual capaz de romper el vínculo entre el mal y su granja. Pero el precio era más alto que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Debía ofrecer su propia vida como último sacrificio. El granjero se encontraba en una encrucijada. ¿Debería sacrificar su propia vida para salvar a los que quedaban y liberar su hogar de la oscuridad? Era una elección desgarradora, pero sabía que su redención dependía de su última y definitiva acción. Con el corazón lleno de determinación, Thomas preparó los elementos necesarios para el ritual. La noche elegida era oscura y sin estrellas, como si el universo mismo reconociera la gravedad del momento. El granjero se colocó en el centro de un círculo trazado en el suelo, rodeado de velas parpadeantes y símbolos ancestrales. La energía oscura que acechaba en la granja parecía cobrar vida, envolviendo al granjero en una neblina ominosa. Sus pensamientos se centraron en su familia, en su hogar y en todos los que habían sido afectados por su elección. Estaba dispuesto a pagar el precio final para liberarlos de la maldición. Con un último suspiro, Thomas pronunció las palabras del ritual y se entregó al sacrificio. Una ola de energía arremetió contra él, envolviéndolo en una tormenta de sensaciones. El dolor y la oscuridad se fundieron en una sola entidad mientras la vida abandonaba su cuerpo. Pero en ese último instante, pudo sentir un destello de liberación y redención. La granja tembló y el viento aulló, anunciando el fin de la maldición. La oscuridad que había consumido el lugar se disipó lentamente, dejando un rastro de paz y tranquilidad en su estela. Los cultivos retorcidos volvieron a su estado natural y la granja parecía renacer bajo una nueva luz. Thomas, aunque ya no estaba físicamente presente, había dejado una marca imborrable en su hogar. Su sacrificio final había liberado a su familia y a su granja de la maldición que los acechaba. Su espíritu se convertiría en una leyenda en la historia de la granja, recordado como el hombre valiente que hizo el último sacrificio para encontrar la redención y la paz. Mientras el sol se elevaba sobre la granja, un nuevo capítulo se abría para aquel lugar marcado por la oscuridad. La vida florecía de nuevo en cada rincón, y la memoria de Thomas viviría en cada susurro del viento y en cada brote de los cultivos. La granja había encontrado su paz, pero la historia del granjero y su sacrificio resonarían en las generaciones venideras, recordando el poder y las consecuencias de enfrentar a la oscuridad.